Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo tutorial de la plataforma de Wirex, en el que vamos a hablar sobre la tarjeta de Wirex porque ya me ha llegado la tarjeta física y os voy a enseñar cómo funciona la aplicación para aprender a utilizarla, y voy a realizar ciertos pagos para ver cómo se refleja esto dentro de la plataforma de Wirex y si recibimos el cashback que tanto deseamos cuando pagamos con la tarjeta de Wirex. En este caso, pues bueno, ya me ha llegado el correo y voy a abrirlo con vosotros, ¿vale? Al final la intención es primero abrir la tarjeta para que la veáis físicamente, luego vamos a acceder a la plataforma de Wirex, la vamos a activar y finalmente voy a realizar unos pagos para que veáis cómo se ve esto en la plataforma. Antes de comenzar, te recuerdo que te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta y puedas ganar 1000 WXT, es decir, el token de Wirex, y esto básicamente significa que puedas ganar 20 euros pero traducidos en tokens de Wirex. También te voy a dejar un tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que hablé sobre los planes de Wirex e hice una comparativa en un Excel muy simple y muy sencilla para entender qué plan te merece más la pena en función del dinero que vayas a tener depositado y en función de los gastos que vayas a tener cada mes. Te recomiendo que si todavía no conoces Wirex o estás indeciso a la hora de elegir un plan, que le eches un vistazo al vídeo que te he dejado aquí arriba de las tarjetas, porque vas a aprender muchísimo y vas a tomar la decisión más correcta a la hora de elegir tu plan. Dicho todo esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos ahora mismo, vamos a abrir el correo que bueno, yo ya lo tengo abierto y esta es la carta, ¿vale? Es una carta donde, bueno, pues te viene la tarjeta de Wirex, como podéis observar, te dice Meet your revolutionary new Wirex card. Aquí te dice, bueno, pues que el CryptoBack que tienes, ¿vale? Te dice que tienes el pin en la app, que actives la tarjeta, la voy a sacar, ¿vale? Y bien, es esta la tarjeta, por delante no viene ningún número, simplemente dice que es de Wirex, que es de débito y poco más. Por detrás es verdad que sí que viene el número, evidentemente no lo voy a enseñar, te viene el CVV, que es el código, y te viene el nombre del dueño de la tarjeta, ¿vale? También te dice cuándo se caduca. Como una tarjeta normal y corriente, al final la tarjeta de Wirex es una tarjeta multidivisas que te va a permitir pagar con euros, con libras, con criptomonedas, etcétera. Te va a permitir pagar con lo que tú quieras, así que bueno, vamos a proceder a activarla, nos vamos a la aplicación, así que cagando leches, vamos al teléfono móvil. Bien tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso vamos a acceder a la plataforma de Wirex, que yo la tengo por aquí. Y bueno, ahora vamos a registrar la tarjeta, va a ser lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Así que vamos paso por paso. Primero registramos la tarjeta y luego vemos cómo funciona la aplicación, que vais a ver que es muy simple y que os va a merecer más la pena trabajar desde la aplicación que desde el ordenador. Aunque bueno, para gusto los colores. Hay personas que les gusta más el ordenador que el otro, así que bueno, pues en fin. Venga, vámonos a la parte nosotros de tarjetas, que lo encontramos en el menú de abajo. Y aquí nosotros, como veis, bueno, pues he enviado, no nos pone que nos hayan entregado la tarjeta todavía, pero no importa, vamos a activarla. Para eso le damos a activar tarjeta y nos dice introduce los datos de tu tarjeta para activarla. Bien tigres, pues ya se ha activado la tarjeta, ahora mismo ya podremos pagar con la tarjeta. Nos dice la tarjeta de Wirex elige automáticamente la cuenta más adecuada para retirar fondos, porque como recordamos en el primer tutorial, nosotros introducimos 10 euros en nuestra cuenta de Wirex y nosotros podemos elegir el orden en el que se paga cuando vamos a un negocio, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que nosotros tenemos 10 euros, tenemos un Bitcoin y tenemos 10 libras. ¿Con qué queremos pagar primero? Bueno, pues en este caso con los euros, pues luego con las libras y luego con el Bitcoin, ¿vale? Pues esto sirve básicamente para poner el orden en el que tú quieres pagar en los negocios, ¿vale? Primero que se van a pagar con euros, cuando se acaben los euros pagarán con libras, etcétera, ¿vale? Así que bueno, explicada lo que es la plataforma, la aplicación en el teléfono móvil, lo que vamos a hacer es realizar unos pagos y vamos a ver cómo queda una vez hayamos realizado los pagos y si hemos recibido este CryptoBack. Así que vamos a viajar en el tiempo y ahora volvemos. Bien tigres, ya hemos viajado en el tiempo un par de días y he realizado unos pagos con la tarjeta de Wirex, con esos 10 euros que depositamos en el primer tutorial, así que lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se refleja esto en nuestra plataforma y ver qué podemos hacer con los WXT. Pues ya estamos aquí en la plataforma, ya me he registrado, hemos iniciado sesión, como veis en la cuenta de euros que teníamos 10, ahora me quedan 0 euros y 81 céntimos y aquí a la derecha nos pone el balance total. Evidentemente en la cuenta de euros tenemos 81 céntimos y estos otros 9 céntimos que hacen un balance total
de 90 céntimos vienen de los WXT del CryptoBack que hemos tenido. En este caso vemos aquí los gastos, ¿vale? Tuve unos gastos y estos gastos me dieron un CryptoBack. Si nosotros queremos ver en detalle estos gastos, por ejemplo el del Starbucks, hacemos clics y nos dice aquí, bueno, pues la categoría en la que se introduce, te pone la localización donde lo has consumido, es bastante completo esto, nos da mucho detalle, y aquí nos pone el CryptoBack 3WXT, si nos han cobrado alguna comisión, en este caso es gratis, nos pone la tarjeta con la que lo hemos pagado y la cuenta con la que lo hemos pagado. Yo tengo configurado para pagar con la cuenta de euros. En este caso este pago me dio 3WXT, que es un CryptoBack de un 1% sobre los euros que nosotros nos gastamos, ¿vale? Para ver el total de WXT que nosotros tenemos por todo el CryptoBack que hemos recibido, nos vamos a Wires Extras y aquí vamos a poder ver la cantidad de WXT, que es esta de aquí, y podemos ver todas las ganancias de WXT que hemos tenido en función de los pagos, por ejemplo en Starbucks, en el Rodilla, en el Holiday Inn, etcétera, ¿vale? Aquí nosotros, como os he comentado, podremos verlo. Si nosotros ahora lo que queremos es cambiar estos WXT a euros, es muy simple, nos iríamos a la parte de Exchange. Y si por ejemplo nosotros quisiésemos utilizar nuestros euros para comprar WXT, pues le daríamos a Add Funds, ¿vale? En Add Funds elegimos aquí por ejemplo la cuenta de euros, 0,81, y vamos a transformar por ejemplo 0,81 euros, que es lo que nosotros tenemos, nos van a cobrar 0,2 céntimos de comisión y le damos a continuar. Bueno, en este caso ya se nos transformaría en WXT, que es esta cantidad de aquí, y ya está, ¿vale? Vamos a darle que aceptamos estas condiciones y le daríamos a cambiar, ¿vale? Pues ya estaría. Ahora ya no tendríamos euros en nuestra cuenta, tendríamos los WXT, ¿vale? Y así de fácil. Evidentemente hemos perdido unos céntimos por el tema de la comisión, hemos perdido un centimillo, pero bueno, ya no tenemos ningún euro y ahora lo tenemos todo en WXT, ¿vale? Aquí lo ves, 10 WXT. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar el WXT a euros y, por ejemplo, pagar con esta cantidad que tenemos aquí guardada del CryptoBack que hemos tenido o de los beneficios? Bueno, pues en este caso le damos a Exchange, como os he dicho antes, y elegimos a la cuenta a la que queremos transformarlo. Si queremos transformarlo a euros, pues se nos va a transformar en 11 céntimos. Si lo queremos transformar en libras, se nos va a transformar en 10 peniques de pounds o de lo que sea, ¿vale? Evidentemente se puede transformar a otras cuentas, pero por ejemplo, vamos a transformarlo a euro. Le damos, le ponemos que queremos poner la cantidad máxima de WXT que tenemos y dice you can exchange less than y te dice que no puedes descambiar cantidades de token inferiores a 1933. Básicamente 1933 actualmente, si nos vamos al gráfico del Wirex token, pues aquí nos lo pone, aquí nos pone el precio, ¿vale? Que en este caso son 0,015. En este caso habría que multiplicarlo y vemos el valor de la retirada. Vamos a hacer un cálculo súper rápido y la cantidad para retirar, en este caso para convertir WXT a euros, en este caso es de 28,99 euros, pero transformados en WXT. Es decir, que esta cantidad de 1933,82 rondan los 30 euros para convertir WXT a euros y poder canjear. Bien, tigres, pues ya hemos aprendido un montón de cosas con este vídeo. Espero que te haya servido, que hayas aprendido mogollón, que te hayas creado una cuenta con el enlace que te dejo ahí y sobre todo que te hayas suscrito al canal. Dicho todo esto, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Wirex o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!